Había una vez un hombre que no era muy rico, que se casó con una bella mujer. Una noche de inviernos, sentados junto al fuego, comentaban la felicidad de sus vecinos, que eran más ricos que ellos. Oh, decía la mujer, si pudiera disponer de todo lo que yo quisiera, sería muy pronto mucho más feliz que todas estas personas. Y yo dijo el marido, me gustaría vivir en el tiempo de las hadas y que hubiera una lo suficientemente buena como para concederme todo lo que quisiera. En ese preciso instante, vieron en su cocina a una dama muy hermosa que le dijo: Soy una hada, prometo concederles las 3 primeras cosas que deseen, pero tengan cuidado. Después de haber deseado 3 cosas, no les concederé nada más. Cuando el hada desapareció, aquel hombre y aquella mujer se llamaron muy confuso. Para mí que soy el ama de casa, dijo la mujer, sé muy bien cuál mi deseo. No lo deseo aún fermamente, pero creo que no hay nada mejor que ser bella, rica y fina. Pero contestó el marido, aun teniendo todas esas cosas, uno puede estar enfermo, triste o incluso puede morir joven. Sería más prudente desear salud, haría una larga vida. ¿De qué serviría una larga vida si se es pobre?, dijo la mujer. Eso solo serviría para ser desgraciado durante más tiempo. En realidad, el hada habría debido prometer concedernos una docena de deseos, pues ser por lo menos una docena de cosas que yo necesitaría. Eso es cierto, dijo el marido, pero démonos tiempo. Pensemos de aquí a mañana por la mañana las 3 cosas que nos son más necesarias y luego las pediremos. Puedo pensar en ello toda la noche, dijo la mujer. Mientras tanto, calentémonos, pues hace frío. Mientras hablaba, la mujer cogió una tenazas y atizó el fuego. Y cuando vio que había bastante carbones encendidos, dijo sin reflexionar: Y aquí, buen fuego, me gustaría tener un alma del murciélago. Podíamos alzar fácilmente. Tan pronto como terminó de pronunciar esas palabras, cayó por la chimenea un alma de murciélago. Maldita sea la dragona con su murcia, dijo el marido. No es hermoso deseo y solo nos quedan 2 que formular. Por lo que me respecta, me gustaría que llevaras la murcia en la punta de la nariz. Y al instante el hombre se percató de que era más tonto aún que su mujer, pues por ese supuesto deseo. La morcilla saltó a la punta de la nariz de aquella pobre mujer que no podía arrancársela. ¡Qué desgraciada soy!, exclamó. Eres un malvado por haber deseado que la morcilla se situara en la punta de mi nariz. Te juro, esposa querida, que no he pensado en qué podría ocurrir, dijo el marido, que podemos hacer pues a desear grandes riquezas y te haré unos tuches de oro para tapar la mochila. Cuídate mucho de hacerlo, prosiguió la mujer, pues me suicidaría si tú tuvieras con esta morcilla en mi nariz, te lo aseguro. Solo nos queda un deseo, cédemelo o me arrojaré por la ventana. Mientras pronunciaba estas frases, corrió a abrir la ventana y su marido, que la amaba, gritó: Detente, mi querida esposa, te doy permiso para que pidas lo que quieras. Muy bien, dijo la mujer, deseo que esta morcilla caiga al suelo. Y al instante la morcilla cayó. La mujer, que era inteligente, dijo a su marido: El hada se burlando de nosotros y ha tenido razón. Tal vez hubiéramos sido más desgraciados siendo más ricos de los que somos en este momento. Créeme, amigo mío, no deseemos nada y tememos las cosas como Dios tenga a bien. Mandarémoslas mientras tanto comamos la morcilla, puede que ese luncho que le estrés
El marido pensó que su mujer tenía razón y cenaron alegremente sin volver a preocuparse por las cosas que habrían podido desear.